Serie de sermones sobre Primera de Tesalonicenses. Ya nos quedan 2 sermones sobre esta carta, ya estamos a punto de cerrarla, así que le invito a que me acompañe al capítulo 5, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 12 al 15. Y aquel que pueda ponerse de pie para leer la palabra juntos, le invito a que lo haga también. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, y vamos a ver los versos 12 al 15. El título del mensaje para esta mañana es La vida de una iglesia gobernada por Cristo. ¿Cómo se ve la vida de una iglesia que está gobernada por Cristo? Dice la palabra del Señor, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versos 12 al 15, de la siguiente manera. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno, uno para con otros y para con todos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque hemos venido esta mañana juntos, la comunidad de los santos, tu iglesia, Señor, a reunirse para cantarte cánticos a ti, Señor, como esa última alabanza, donde nos recordamos la importancia de poner nuestros ojos en ti. Señor, ayúdanos a correr esta carrera cristiana con nuestros ojos puestos en Cristo. Que no se desvíen, Señor. Nuestra tentación es que se desvíen a otro lado, pero ayúdanos a que nuestros ojos se mantengan firmes en ti. En esta hora te pedimos que hables por medio de tu palabra a nuestras vidas, Señor. Tú conoces la necesidad con la cual hemos venido todos los que estamos aquí, pero tu palabra es más que suficiente para nuestras cargas, nuestras necesidades. Si estamos buscando hoy respuesta, permite que tu palabra nos dé la respuesta, Señor. Gracias te damos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El 23 de mayo de 1939, durante unas pruebas que se estaban realizando en la costa de New Hampshire, en los Estados Unidos, una válvula del USS Squalus, eso es un submarino, falló y el submarino comenzó a inundarse. Y esta es la época, mi hermano, 1939, donde los submarinos era una innovación militar. Era algo nuevo. No, o sea, nadie todavía había ido a la guerra con una escuadra grande de submarinos con mucha tecnología. Eso era algo nuevo que estaba ocurriendo. Así que imagínense el reto de meterse en un submarino que tú no sabes lo que va a pasar allá abajo cuando apenas se estaban haciendo las primeras pruebas. Así que se estaba probando un submarino allí en la costa de New Hampshire. Ese submarino de pronto comenzó a llenarse de agua ya cuando estaba muy profundo. En cuestión de minutos se hundió hasta el fondo del océano. Todo comenzó a llenarse de agua y prácticamente la tripulación quedó dividida. 26 tripulantes murieron ahogados porque se llenó muy rápido los cuartos donde ellos estaban. Pero otros 33 tripulantes quedaron atrapados vivos en otra sección del submarino que el agua todavía no había entrado. Así que ellos pudieron comenzar a enviar señales. Recuerden, en 1939 no está la tecnología de hoy, pero había otro tipo de señales que ellos podían enviar para la superficie, para que supieran que algo allá abajo había salido mal. De hecho, ese fue el primer gran rescate submarino en la historia. Cuando comenzaron a llevar una estructura que parecía como otro submarino para buscar la manera de rescatar a estas personas, y lograron rescatar a 33 personas. Hubo 33 sobrevivientes. Yo estuve leyendo hace un tiempo atrás en una revista de historia naval un artículo basado en este evento, en esta historia, y allí se hablaba del teniente, la persona que estaba a cargo ese día, que fue uno de los sobrevivientes. Y el autor que está escribiendo, el historiador que escribe ese artículo de este evento, dice que el teniente era conocido como un hombre muy estricto, que tenía una disciplina y todo tenía que estar en un orden, cada botón, cada paso que tú dabas en el submarino, todo estaba contado. Y eso era así porque dice el autor de este artículo que en ese momento los marineros, mientras se sumergían
tomaban acciones que eran cruciales. Escucha lo que dice después. Un solo error podría condenarlos. Así que el teniente era muy estricto porque un solo error, apretar un botón, dar paso por donde no era, cualquier cosa, abrir una escotilla, una puerta que no era, algo que parecía pequeño podía hacer que se hundiera el submarino. Lo interesante es que ese hombre pudo liderar a su escuadra, por lo menos a esos 33 sobrevivientes. De hecho, se han hecho películas, usted puede verla, sobre esta historia. Creo que se llama Sumergido, la película. Así que este evento marcó la historia en el mundo naval precisamente por el gran rescate que hubo, pero también marcó la historia por lo que pasó allá abajo. El teniente estaba allí dirigiendo a estas personas. De hecho, bien interesante, cuando tú lees los reportes dice que ya quedaba poco oxígeno. En lo que los salvaban quedaban poco oxígeno. Así que, ¿sabes qué él le dijo? Él le dijo, mira, por favor, la mayoría que pueda, acuéstese a dormir. Literalmente los mandó a dormir. Pero usted se acostaría a dormir sabiendo que usted está allá abajo en lo profundo, sabiendo que no sabe si están llegando las señales para que los vengan a rescatar. Pero ¿saben qué? Se tuvieron que ir a dormir para tener reposo y para conservar el poco oxígeno que había. Pero lo interesante de toda esta historia es que este teniente logró liderar, logró animar a estas 32 personas allá abajo, los lograron rescatar y allí en ese momento todos tuvieron que trabajar como un solo cuerpo. Cuando los mandaban a dormir, cuando le daban alguna instrucción, todos tenían que hacer lo mismo. No era el momento de decir, hey, yo tengo más experiencia que tú, porque habían marinos que esa era su primera experiencia. ¿Usted se imagina su primera experiencia hundido en un submarino? Habían marinos que llevaban más años, pero allí no había espacio para eso. Yo soy mejor que tú, yo soy más grande que tú, yo tengo más experiencia. No, ni había espacio para decir, hey, tú me debes $100 cuando salgamos de aquí, me los pagas. Toda esa gente tenía que trabajar como un solo cuerpo. Los hombres que estaban allí atrapados bajo el mar descubrieron una verdad sencilla. La supervivencia dependía de que cada uno de ellos cumpliera su función. Si uno de ellos, mientras se hacía el rescate, no cumplía su función, el submarino se terminaba de hundir. Así que, ¿qué necesitaban? Miren, necesitaban líderes, necesitaban el cuidado de uno a los otros, necesitaban soportar las debilidades del uno al otro, necesitaban dejar a un lado todo conflicto personal. Imagínense, en una crisis así, nadie podía darse el lujo de vivir para sí mismo. ¿Usted entiende esa idea? O sea, en una crisis así, nadie podía decir, hey, resuelvan ustedes allá. Yo voy a estar aquí en mi pequeña loseta esperando que esto se resuelva. No, todos tenían que hacer algo. Si los mandaban a dormir, era a dormir, pero cuando había que moverse para hacer alguna tarea, había que hacerla. De manera similar, mis hermanos, el pasaje que veremos en esta mañana, en Primera de Tesalonicenses, allí Pablo describe cómo debe funcionar la iglesia de Cristo. Y Pablo nos presenta un modelo. Y eso es lo que vamos a ver hoy. La iglesia de Cristo debe funcionar donde hay una comunidad con líderes y miembros que trabajan juntos, que trabajan enfocados, que trabajan con la misma meta. No hay ninguno que está en su propia loseta diciendo yo estoy trabajando para mí. No, la iglesia trabaja o funciona como una comunidad donde hay líderes y miembros que trabajan juntos, donde hay hermanos que se cuidan mutuamente, donde el fuerte sostiene al débil y donde al final tenemos que trabajar en unidad para la gloria de Dios. Recuerda, mi hermano, que la iglesia de Tesalónica era una iglesia muy joven. Eso lo hemos estado diciendo desde el principio. Esto no es una iglesia con experiencia. Esta iglesia, cuando Pablo le escribe esta carta, apenas había comenzado un tiempo atrás. Era una iglesia fundada en medio del dolor, en medio de la persecución. Los creyentes, la mayoría, eran nuevos creyentes. Pablo les muestra entonces cómo debía funcionar la iglesia local saludable. En otras palabras, en estos versículos, mis hermanos, recordaremos en esta mañana lo que nos enseña Cristo acerca de que Él no solamente salva individuos, sino que Él forma un pueblo. Y ese pueblo debe vivir en forma ordenada, en amor, en cuidado mutuo. Así que permítame ir desde el verso 12 en adelante a nuestro primer punto en esta mañana. ¿Cómo funciona una iglesia según el diseño de Dios? Lo que Pablo le está diciendo a estos hermanos en Tesalónica, cómo todo debe funcionar en un orden particular. Miren cómo Pablo comienza los versículos 12
y 13. Y este es nuestro primer punto. ¿Cómo funciona una iglesia? Reconociendo a los líderes que Dios ha puesto sobre ellos. Miren lo que dice el versículo 12. Les rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tengan paz entre vosotros. Miren, Pablo va a mencionar al menos 3 aspectos que se supone que sean tareas de los líderes de la iglesia, y está apuntando específicamente al ministerio pastoral, pero también aquí hay algo más amplio, porque hay un reconocimiento a los que sirven en la iglesia. Desde los pastores, los líderes y otras personas que trabajan en la iglesia y que están sirviendo. Y Pablo está diciendo, les ruego que ustedes reconozcan a los que trabajan entre ustedes. Mi hermano, y cuando Pablo dice, les ruego que ustedes reconozcan a los que están trabajando, Pablo no está diciendo, mira, hagan una pareja allá atrás y pongan empleado del mes y ponen una carita de algún líder o algún siervo de la iglesia. Pablo no está diciendo que le entreguen una placa. Pablo no está diciendo que le entreguen un premio. Pablo está diciendo simplemente que cómo funciona el diseño de Dios para la iglesia es que Dios le ha dado a su iglesia unos líderes, unos pastores, unos servidores, y que el pueblo es aquel que va a reconocerlos, primero que los va a identificar. Miren, siempre que usted ve en la Biblia que hay un llamado, no es porque alguien se levantó y dijo, ¿sabes qué? Yo quiero ser tal cosa. De hecho, en términos bíblicos, nadie busca directamente un llamado por iniciativa propia para decir, hey, yo quiero hacer esto. Sino que ocurren varias cosas. Los teólogos le llaman a esto el llamado interno y el llamado externo. O sea, primero hay un llamado interno, Dios te llama para hacer algo. Pero también hay un llamado externo. ¿Cuál es ese llamado externo? Es que la gente de alrededor empieza a decirte, hey, Dios te está llamando. Posiblemente tú puedas ser un pastor, un misionero, Dios te está llamando a ser un líder en la iglesia, Dios te está llamando a servir en tal ministerio. Mi hermano, no hay tal cosa como una identificación propia. Cuando yo un día me levanto y digo, sí, yo soy el pastor. ¿Quién lo dijo? Yo. ¿Quién lo confirmó? Yo. No existe tal cosa. En el diseño bíblico, en el diseño de la iglesia, hay un reconocimiento. Hay gente que dice, Dios te llamó. Y por eso te reconocemos que Dios te ha llamado para ser pastor, para ser el líder, para servir en tal ministerio. ¿Usted sabe dónde pasa eso? Bien temprano en el Antiguo Testamento, en el libro de Josué. Y no vamos a buscarlo ahora, puede ser su lectura para el café de la tarde. Josué capítulo 1. Allí en Josué capítulo 1 hay momentos donde Dios está llamando a Josué, ¿usted lo recuerda? Porque Moisés había muerto. El próximo líder, ¿quién era? Era Josué. Y Dios le dice, mira, sé valiente, sé fuerte, como estuve con Moisés, yo voy a estar contigo. Ese era el llamado interno de Josué. Pero Josué simplemente no se levantó y le dijo al pueblo, hey, yo soy el líder. Usted sabe que ese pueblo era capaz de apedrearlo si no le gustaba. A él como líder. Cuando tú lees ese capítulo completo, sabes que llega al final una parte donde los jefes de las familias se acercan a Josué y le dicen algo. Nosotros, tú vas a trabajar porque Dios te llamó, nosotros te vamos a seguir. Y si Dios está contigo como estuvo con Moisés, pues te reconocemos que tú eres el líder. ¿Notan la idea? No fue una imposición, no fue una lotería que se ganó Josué, fue un llamado de Dios, pero a la misma vez hubo un pueblo que reconoció que Dios estaba llamando a alguno para hacer una tarea. Así que cuando Pablo está diciendo, les ruego, hermano, que reconozcan a los que trabajan entre vosotros, hay algo implícito de la idea de dar gracias. De hecho, lo dice en el verso 13, de tener en estima a esta gente que trabaja entre nosotros. Pero no solamente está la idea de reconocimiento como lo vemos hoy, de darle una placa, darle un premio. No, mi hermano. Hay algo más ahí. Está hablando de que es la iglesia quien empieza a ver, identificar y reconocer que Dios está llamando a algunas personas para el ministerio pastoral y para otros llamados o ministerios donde puedan servir también. Luego comienza a describir estas personas que trabajan entre vosotros, particularmente en el ministerio pastoral, porque dice luego aquellos que los presiden, en otras palabras está diciendo aquellos que los lideran en el Señor, aquellos que los amonestan. Y en el texto del Nuevo Testamento normalmente está asociado esa palabra amonestar, aunque hoy parezca una palabra que parezca como regaño, pero eso no es lo que dice ahí, o lo que implica. La idea de amonestar, Pablo se la dice a Timoteo en sus cartas,
cuando le está hablando de predicar. Esa es la idea. Aquellos que predican, aquellos que exhortan, aquellos que le enseñan. Y luego dice que lo tengan en mucha estima y amor por causa de su obra. Miren la importancia, mi hermano, de una iglesia que está funcionando según el diseño de Dios, reconociendo a aquellos que Dios llamó para trabajar en el pastorado, en el liderazgo, en diferentes ministerios y teniéndolos en estima y amor. Mi hermano, este es el principio de cuando usted da gracias a Dios por sus pastores. Yo doy gracias a Dios por mi pastor, Pastor Edgardo. ¿Usted da gracias a Dios por mí o por el Pastor Edgardo también? Pero yo también doy gracias a Dios por los líderes de la iglesia. Yo doy gracias a Dios por los servidores. Yo doy gracias a Dios por los que todos los viernes fielmente, sin que nadie los vea, limpian esto. Mi hermano, ¿y sabes qué? Yo he venido por ahí los viernes. Ellos no limpian alzando esto un poquito y echando la tierra allá abajo. Esa gente limpia de verdad. Cada detalle, tú los ves. Yo los he visto a ellos con un micrófono, con un paño, limpiando así todos los detallitos. Todos los detalles. Y aquí la idea del verso 13, que lo tengan en mucha estima y amor por causa de su obra. Pero hermano, ¿cuándo fue la última vez que le dijiste a alguien que te está sirviendo, mira los ujieres allá atrás, gracias hermano por servirme hoy? Gracias hermano por abrirme la puerta. Mire, el detalle más básico. Gracias hermano por abrirme la puerta hoy. Gracias. ¿Alguien sabe quién prendió la luz hoy? Nadie lo sabe, ¿verdad? Que me refiero a quién prendió las luces esta mañana cuando llegamos. Gracias hermano que prendió las luces cuando llegamos. Y así sucesivamente, mi hermano. Es la idea. Usted puede ir en los detalles más básicos, pero usted entiende el concepto. Es la idea de nosotros tener en estima y amor, aprecio a aquellos que están sirviendo en la obra de Cristo. Pablo dice, para que la iglesia funcione según el diseño de Dios, Dios ha llamado a algunos a este ministerio pastoral que trabajan, presiden, amonestan, ténganlos en mucha estima y amor por causa de su obra, pero a la misma vez tengan en estima a todos los que sirven en la iglesia, a todos los que están haciendo uno u otro de estas tareas. Así que Pablo menciona todos esos aspectos de aquellos líderes que trabajan, de aquellos líderes que presiden en el Señor, de aquellos líderes que amonestan en la iglesia, desde la predicación, pero también el que enseña en otro contexto, miércoles o en la oración, que también tienen ese ministerio de amonestación en cierta manera. Demos gracias a Dios por eso, porque esa es la forma en la cual Dios ha diseñado su iglesia. Y noten que Pablo los comenta a ellos o los presenta para que esta iglesia los reconozca, pero también le dice a la iglesia cómo debe responder. Y es interesante, mis hermanos, lo que dice específicamente ese versículo 13, que lo tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Escuche bien, cuando decimos que Dios nos está mandando o animando aquí a dar gracias a Dios por nuestros líderes, no nos está llamando simplemente a reconocerlos o a tenerlos en mucha estima y amor por su personalidad. Oye, es que yo lo quiero tanto, o yo quiero tanto a esta persona, o es que me cae tan bien por su tipo de persona, simplemente, por su personalidad, por su simpatía, por su oratoria, porque habla bonito, por sus talentos naturales. No, mi hermano. Aquí están diciendo este versículo que lo tengáis en mucha estima y amor por la obra que ellos realizan para Cristo. Cuando una iglesia honra a aquellos que trabajan entre ellos, aquellos que les sirven humildemente, el resultado debe ser lo último que dice en el verso 13, debe ser una iglesia que está en paz o que procura la paz y no el conflicto. Lo último que dice el versículo 13 es tened paz entre vosotros. O sea, procuren reconocer a aquellos que están trabajando entre ustedes, den gracias a Dios por ellos, ténganlo en estima, pero de igual manera procuren tener paz entre ustedes, procuren tener paz entre la iglesia. Así que esto es lo primero que vemos en nuestro punto número 1, los versos 12 al 13. Cómo una iglesia funciona según el diseño de Dios. En primer lugar, es una iglesia que reconoce a aquellos líderes que Dios ha llamado a servirles. Así que tengan la mente hoy, de a punto de aplicación, dar gracias a Dios por aquellos que nos sirven hoy. Dele gracias a Dios por aquellas personas que, de la forma que sea, hoy están sirviéndonos a todos para que estemos aquí y sirven normalmente en la iglesia. Pero en segundo lugar, vea conmigo el verso 14. No solamente reconociendo, dando gracias a Dios, teniendo en estima a aquellos que trabajan para el Señor,
Para que una iglesia funcione de la forma correcta, miren el verso 14. También les rogamos, hermanos, y aquí viene una lista, prepárese para una lista, porque Pablo lo que hace es comenzar a hablar como diferentes tipos de miembros de la iglesia, personas que tú te vas a encontrar en la iglesia. Mi hermano, y esto funciona en toda iglesia. Esto era particular para la iglesia de Tesalónica hace cerca de 2000 años, pero esto funciona en toda iglesia. Vamos a tener este tipo de personas. Pablo empezó diciendo, reconozca a aquellos que trabajan y sirven, pero ¿cómo se van a cuidar entre ustedes para que una iglesia funcione como debe ser? Dice, les rogamos, hermanos, que amonesten a los ociosos, que alienten a los de poco ánimo, que sostengan a los débiles y que sean pacientes para con todos. O sea, en otras palabras, mi hermano, Pablo dice, ¿sabes qué? En la iglesia, entre nosotros, hay hermanos ociosos. Y vamos a explicar qué significa eso. Hay otros que hoy están pasando por una situación que son de poco ánimo. Hay otros que están débiles. Y al final, para con todos hay que tener, ¿qué dice el último texto? La última parte del texto. Hay que tener paciencia. De hecho, sí que vamos a ir viendo punto a punto lo que Pablo está haciendo. Observe que Pablo ya no está simplemente hablando de los pastores, de los líderes, de los siervos en la iglesia. Pablo entonces ahora comienza a hablar de algo importante. Cómo toda la congregación tiene la responsabilidad en el cuidado espiritual de la iglesia. Y Pablo empieza a hablar, no solamente dar gracias a Dios por aquellos que nos sirven. Pablo comienza a hablar acerca de tu responsabilidad. Interesante que Pablo entonces le habla, no a los pastores ahora, en el verso 14, le habla a la gente, al miembro de la iglesia, y le habla de su responsabilidad. Pero hermano, usted nos recuerda algo este pasaje, que la iglesia no es una audiencia que observa. La iglesia es un cuerpo donde cada miembro sirve a los demás. La iglesia no está diseñada para que usted venga, se siente, consuma y se vaya. ¿Sabe dónde usted hace eso? Usted hace eso, por ejemplo, hay muchos sitios que usted hace eso, pero por ejemplo en el cine, usted va al cine, consume algo y compra popcorn, refresco, ¿y qué usted hace después? Usted se va. Usted conoce, normalmente, claro, hay gente que lo hace, los que son bien populares o personas que son bien relacionales, que se acercan y hablan con el que está allí en el zafacón, o el que chequea el supervisor de turno, o el que se para en la puerta y habla con ellos, y se acaba la película y te quedaste 2 horas hablando con él y presentándote y conociéndolo. Normalmente no. O sea, usted va, consume y se va. Y cuando usted vuelve al otro día. No, ni siquiera. Si usted es peliculero, pues usted tal vez vaya semanal, o una vez al mes allí al cine, no sé. Pero usted regresa, no es la misma sala, no es la misma gente, y usted va otra vez y se va a su casa. Así que es un tipo de ir a consumir algo. Pero mi hermano, la iglesia no es una audiencia que observa. Usted no viene o no debe venir a sentarse, consumir algo e irse, y venir el próximo domingo, sentarse, consumir algo e irse. La iglesia debe ser una comunidad dinámica. O sea, algo vivo, un cuerpo vivo. Y para que usted participe de ese cuerpo vivo, usted tiene que estar unido. Es un cuerpo donde cada miembro sirve a los demás. Miren cómo Pablo lo describe en el verso 14. Él comienza diciendo, amonesten a los ociosos. La palabra ocioso ahí puede traducirse también como los desordenados. Pero miren a qué se refiere Pablo. Cuando usted estudia el contexto completo de las 2 cartas, se da cuenta, y ya yo he hablado de esto aquí, que había algo que estaba pasando en Tesalónica. Y es que había gente que tenía una confusión acerca de la venida de Cristo. Y algunos creían que Cristo venía bien pronto. ¿Y sabes qué dejaron de hacer? Dejaron de trabajar. Y en la segunda carta Pablo llega a decirle, bueno, el que no trabaje, que no coma. Había gente que simplemente había dejado de trabajar diciendo, pues si Cristo viene hoy, probablemente pues yo ni voy a trabajar. Y literalmente eran los ociosos. Y usted sabe que la ociosidad nunca es buena. La ociosidad siempre es una puerta ahí bien grande que le dice al pecado, entra. Eso es la ociosidad. De hecho, ¿usted recuerda la historia de David? La gran aparatosa, voy a buscar otro adjetivo, la gran aparatosa caída de David. ¿Cómo cayó David? En la ociosidad. Cuando se supone, lo dice el texto en 2 Samuel, que cuando se supone que los reyes salieran a la guerra, no sabemos qué pasó, pero ese día David se quedó. Ese día dijo que vaya otro.
Y de hecho envió un general. Que vaya un general, era responsabilidad de él. ¿Y sabes qué hizo ese día de ocio? Ese día cuando estaba ocioso se fue al techo. Y allí como si su mente pudiera vagar y vagar y vagar. En la ociosidad ese es el engaño, ¿no? Tu mente siempre va a buscar algo. Y en la ociosidad, ¿sabes qué pasó? Miró lo que no tenía que mirar. Y comenzó a ver una mujer, la deseó, la llamó para sí, estuvo con ella, esta mujer estaba casada, hizo todo un caos. Mandó a matar al esposo de esa mujer. Todo un caos. Y todo comenzó cuando él no estaba cumpliendo lo que Dios le había llamado a hacer. Cuando él no estaba donde se supone que estuvieran sus pies en ese momento. Cuidado con la ociosidad. Así que Pablo está diciendo, oye, amonéstenlo. De hecho, noten la palabra. Sea bien cuidadoso para entender bien el verso 14, los términos. Porque a los de poco ánimo, lo vamos a ver, le dice aliéntenlo. A los débiles le dicen sonténganlo. Pero a los ociosos, ¿qué le dice? Mira el verso 14. A esta gente, amonéstalo. Que es una palabra más fuerte. Es una palabra para decir, hey, a esta gente que están ociosos, son creyentes, pero están ociosos, como que se están desviando, como que no están haciendo lo que se supone que hagan. No están cumpliendo el llamado de Dios para su vida. No tienen sus pies donde deben estar sus pies hoy. Tienes que amonestarlos. Son la gente que con mucho amor, tú los miras y le dices, hermano, en el amor de Cristo tengo que amonestarte. En el amor de Cristo no sigas haciendo eso, no sigas por este camino, no sigas tomando esta decisión. No sigas mirando lo que estás mirando, no sigas escuchando lo que estás escuchando, porque eso es un camino, como dice el proverbio, que aunque parece bueno, es un camino que te lleva a la muerte. Y esa es la amonestación que se le dan a los ociosos, los que no están donde deben de estar. Bueno, usted no ve a Pablo cómo regaña a los corintios y a los hebreos. Bueno, si fue Pablo el que escribió Hebreo, que no sabemos. Pero regañan el que escribió Hebreos y Pablo que escribió Corintios en amor. Porque les dice, oye, ustedes se supone que están comiendo vianda y están tomando leche. ¿Qué le está diciendo? Ustedes están ociosos en su aprendizaje. ¿Qué pasó en el proceso? Que se supone que ustedes estén maduros en la fe. Hermano, y esto es algo muy importante que hay que hablar. Hay hermanos en la fe que se supone que ya estén comiendo vianda, que se supone que en su madurez espiritual estén más comprometidos, estén sirviéndole al Señor en alguna manera y no lo están haciendo, y es por causa de estar ociosos, por la razón que sea, de no estar enfocados tal vez. Y Pablo le dice a esta gente, cuando tú vas a un hermano así en la iglesia, amonéstalo. De hecho, noten interesante, buscan el verso 14, cuando Pablo dice, bótalo de la iglesia, o cuando dice, expúlsalo, que de hecho, hay veces en la Biblia donde usted va a encontrar el proceso de disciplina, que es cuando la iglesia se reúne, identifica a uno y dice, este no es creyente, porque ha dado fruto de pecado, no se arrepiente. ¿Se acuerdan del proceso de Mateo 18? En la Biblia hay un proceso que dice qué pasa cuando una persona que está en la iglesia, que dice ser un cristiano, y peca, y dice, mira, envía uno. Y si no escucha uno, envía dos. Y si no escucha dos, ¿qué dice? Preséntalo a la iglesia. Y si tampoco, mire todas las opciones, toda la oportunidad que le está dando para arrepentirse. Y si tampoco escucha la iglesia, al final termina ese texto diciendo, tenlo por gentil. ¿Saben qué está diciendo? Oye, ponle el sello, identifícalo. Este no es un cristiano. Es que no se arrepiente de su pecado. Es que le hemos dado todas las oportunidades del mundo en amor. Mateo 18 no es un llamado a que alguien pecó, hey, ya tú no eres cristiano. No es eso. Es un llamado a amar a la persona, a acompañarlo en un proceso, pero también es un filtro para ver si esa persona es un creyente o no. Porque una persona que con tantas oportunidades, con tanto amor y con tanto cuidado de la iglesia no se arrepiente, no está mostrando el fruto del Espíritu Santo en su vida. Pero noten que aquí en el verso 14 ese no es el proceso. Aquí en el verso 14 Pablo está hablando de los hermanos. Y está diciendo, ahí en la iglesia, entre los hermanos, van a haber algunos ociosos que van a necesitar ese empujoncito. Van a necesitar ese gran anuncio como el que Dios le dio a Jonás, despierta tú que duermes. O sea, ese anuncio cuando se llama a alguna persona que está dormida y tú le dices, despiértate. ¿Por qué estás dormido cuando hay que estar despierto? ¿Ustedes no recuerdan a Jesús allí en el Getsemaní cuando Jesús se los llevó a 3 discípulos? Y les dijo, oye, velen conmigo, vamos a velar y orar. Y alguno de los discípulos parece que escuchó, vamos a dormir también.
Y de momento Jesús se fue a orar, y cuando Jesús se fue a orar y viró, ¿sabes qué hacía Pedro, Santiago y Juan? Acostaditos, juntitos, ahí dormidos. Y Jesús los amonesta. Esa es la amonestación. No puedes estar dormido en el momento que hay que estar despierto. Esa es la idea del verso 14, mi hermano. Que tú mires a un hermano en la iglesia que lo ves dormido y con amor le dejes ese empujoncito y le dices, hermano, levántate. No puedes estar ocioso. Tienes que cumplir la tarea que Dios te ha dado. A mí me gusta la carta de Pablo a Filemón, porque en esa carta y la carta de Colosas, usted las debe leer juntas porque están bien relacionadas. Y en esas cartas hay una amonestación a un joven y literalmente Pablo termina diciéndole, cumple tu ministerio. Y le dice a este joven, oye, enfrente de la iglesia, porque esa carta se leyó frente a la iglesia. Le está diciendo a este hermano, no sabemos qué pasó con ese hermano, pero algo estaba pasando que estaba como que para atrás y para adelante, como que se levantaba y se caía, como que no se movía. Y Pablo le dice, no, vete, despiértate, cumple tu ministerio, Dios te llamó. Mi hermano, gracias a Dios por los líderes que Dios nos da, pero yo quiero dar gracias hoy también por ese hermano que cuando yo esté medio dormido me va a despertar. Amén. Ese hermano que cuando usted esté ocioso, sea el hermano que con amor lo despierte y le diga, no es tiempo de estar dormido, es tiempo de estar despierto para el Señor. Así que ese es el verso 14. Hermanos, aquellos que estén ociosos, amonéstalos. Pero hay otro grupo, noten lo que dice ahí en la segunda parte del verso 14. Estos son los de poco ánimo. O sea, en la iglesia también vas a encontrar personas que están desanimados, por la razón que sea. Personas abatidas por pruebas, por persecuciones, por enfermedad, por temores, por dudas. Pero hermano, mire lo que está diciendo Pablo hasta este punto. Algunas personas necesitan corrección, otras necesitan consuelo. Y tú tienes que identificar con la sabiduría de Dios qué es lo que necesita el hermano suyo hoy. Si ese es el que está ocioso, dormido, y tú tienes que amonestarlo en el nombre del Señor, o si ese es el que hoy está desanimado y necesita consuelo. Y necesita que tú le des una palabra de ánimo, de aliento. Nuestro Señor, mi hermano, era especialista animando a aquellos que estaban desanimados. Alienten a los de poco ánimo. Esas personas que en medio de la prueba hacen que su fe dude un poco. Esas personas que en medio de la enfermedad, de los temores, esas personas que están llenas de dudas por la razón que sea. Tú y yo estamos llamados a eso, a alentarlos. Así que noten, hay algunos que los vas a amonestar. Hay otros que los vas a alentar. Usted sabe qué sería, utilizando estas dos imágenes para que lo entendamos mejor. Hay algunos que se están durmiendo o están dormidos y tú les das el empujoncito para levantarlos. En esta segunda parte hay unos que lo que necesitan, ¿sabes qué? Es un tipo de cheerleader, es un tipo de ánimo. Es un tipo de hermano, vamos, levántate, el Señor está contigo. Ese tipo de ánimo. Es un ánimo que tú le dices, oye, vamos a la palabra, vamos a recordar las promesas de Dios. Y vuelvo y repito, siguiendo la secuencia, damos gracias a Dios por los que nos presiden, damos gracias a Dios por los que trabajan en la iglesia, según el verso 2 y 13, los que sirven, pero estamos agradecidos también por aquellos que según el orden de Dios en la iglesia nos van a amonestar cuando estemos dormidos y nos van a alentar. Mi hermano, es un gran regalo de Dios tener un hermano en la fe que te recuerde la palabra de Él. Eso es un gran regalo de Dios. Alguien en la fe, en la iglesia, que te recuerde la palabra de Dios, que te dé ánimo. Eso es un regalo del Señor. Así que debe funcionar la iglesia. Este versículo 14 termina diciendo que no solamente hay unos ociosos que hay que amonestar, unos de poco ánimo que hay que alentar, también hay unos que están débiles. Y usted nota el orden de cómo va Pablo. Los ociosos, esos son los que están dormidos cuando tienen que estar despiertos, los que no están en el lugar que deben estar, que por eso están como desordenados, es la traducción. Están también los de poco ánimo, pero Pablo va como hasta los más que están pasando por necesidad. ¿Que quiénes son? Los últimos, los débiles. Y nota lo que Pablo hace ahí. Estos débiles pueden ser débiles en la fe, débiles en conocimiento, débiles en conciencia, débiles en medio de tentaciones, personas que son débiles o que están débiles ahora mismo en su fe por una gran prueba que están pasando.
Mi hermano, y saber que este es el diseño de Dios para la iglesia, es el modelo de Dios, es saber que en esta mañana, cuando tú miras un grupo como este, la iglesia, hay personas que están ociosos, hay personas que están débiles, hay personas que están desanimados. Que Dios nos dé la sabiduría para funcionar como la iglesia del Señor y poder hacer lo que nos dice el verso 14, a los ociosos amonestarlos, a los de poco ánimo alentarlos. Y noten lo que dice de los débiles. Mi hermano, me interesa mucho lo que dice de los débiles. Ora por él de lejito. Llámalo de vez en cuando. Dice, a los débiles, dice, sosténlos. La tendencia humana no es a eso, a sostener a los débiles. Pablo nos está llamando a sostenerlos en su debilidad. De hecho, ¿sabes que la palabra del Señor en otra carta, Pablo en Romanos 15:1 dice, los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles? Ese es el diseño de Dios para su iglesia en Romanos 15:1. Los que somos fuertes, ¿sabes qué? Si tú eres fuerte en el Señor, no es para lucir tu fuerza, no es para que la gente vea tu fuerza y qué fuerte eres en el Señor, hermano. No, es para sostener. Dios te dio esa fuerza para sostener a aquellos que estaban débiles. Eso es como la historia de Sansón. ¿Usted escuchó la historia de Sansón? Miren, Dios le dio fuerza a Sansón por una sola razón. Era para que Sansón funcionara como un tipo de líder o juez. Era para que Sansón fuera fuerte para literalmente derrotar enemigos. Pero Sansón en un momento se desvió y creía tal vez que eso era una competencia de fisiculturismo, donde él iba a promover su fuerza, donde él iba a mostrar su fuerza. Y él se desvió al punto de que se desvió tras mujeres y otras cosas. Y Dios no le dio la fuerza para eso. La fuerza de Sansón era particular. Era un llamado específico que él tenía que usar. De hecho, cuando pasó por todo lo que pasó, incluso terminando ciego, usó su fuerza para derrotar a los enemigos. Porque Dios le había dado esa fuerza para algo particular. Dios nos ha fortalecido en la fe a nosotros, mi hermano, para que nosotros sostengamos al débil. Así que como el Señor nos anima en esta mañana a mirar a aquellos entre nosotros que están débiles y hoy poder sostenerlos, no dejarlos ahí, sino que podamos sostenerlos. De hecho, ¿sabes qué? A mí me impresiona, y esto tal vez es uno de los puntos que más me ministró a mí mismo mientras trabajaba en este sermón, y era recordar esta idea que Jesús nos está animando a través de esta carta de Pablo a sostener a los débiles en la iglesia. Y ¿sabes que Él lo está haciendo? Porque Él lo modeló. Porque cuando usted estudia los evangelios, Cristo nunca abandonó a sus discípulos cuando eran débiles. Y eso es algo que me impresionó tanto, mi hermano. Como decimos nosotros, nos voló la cabeza esta semana. Mientras yo estudiaba en esto, Cristo nunca abandonó a sus discípulos cuando eran débiles. Qué gran recuerdo para nosotros hoy, mi hermano, que Cristo me sostiene en mi momento más débil. De hecho, yo pensaba en esto y decía, mira, yo estoy llamado a sostener al débil porque a mí me está sosteniendo Cristo. O sea, es la idea de Cristo, que es el fuerte, me está sosteniendo a mí y yo soy llamado a sostener a otro. Y eso es viceversa. ¿Sabe por qué? Porque alguien también me sostiene a mí. Y eso es lo hermoso de cómo funciona la iglesia. Cristo nos sostiene en nuestros momentos más débiles. En los momentos más débiles, ¿qué tú te sientes? Solo, aislado, desesperado, abandonado. Y qué hermoso es recordar que es Cristo el que nos sostiene en nuestro momento más débil. ¿Y usted sabe dónde vemos eso? Porque la misma Escritura nos lo muestra. Hay muchos pasajes que nos hablan de esto, pero hay uno que vino a mi mente mientras preparaba el sermón y es 2 Corintios 12, 9 al 10. Allí Pablo está hablando con Dios y él está diciendo, quítame esto. Pablo estaba débil en un momento en su vida por una situación que no sabemos la que era. Pablo le llama el aguijón. No sabemos qué era el aguijón. Hay muchas teorías. Pero Pablo le está diciendo a Dios, quítame esto que me hace débil. Pablo sentía esa debilidad en su cuerpo. Pero de momento él le está pidiendo eso a Dios, diciéndole literalmente, quítame esto. Y Dios le dice en 2 Corintios 12, 9 en adelante, Dios me contestó, bástate mi gracia. ¿Tú sabes qué significa ese versículo? Que mi gracia sea suficiente para ti, Pablo. Pablo, tú estás débil, pero que mi gracia sea suficiente para ti, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Pablo termina diciendo, por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y miren qué hermoso el verso 10. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades,
en afrenta, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Hermano, eso es lo que el mundo no puede entender. ¿Cómo Pablo está diciendo que cuando es débil es fuerte? Porque cuando él más débil está, experimenta de una mejor manera el poder de Dios. Experimenta cómo Dios lo sostiene. Y eso es lo que tú y yo experimentamos en nuestra vida, mis hermanos. Y ese es el llamado del verso 14, hacerlo con otro. Dios lo hace contigo, te sustenta en tu debilidad, para que tú ahora estés llamado a sostener al débil. Ese es el llamado de la palabra del Señor. Y termina diciendo el verso 14, sean pacientes para con todo. Ejercite la paciencia, no solamente con los débiles, no solamente con los desanimados, no solamente con los ociosos, con todos. Mi hermano, la paciencia es una de las marcas del fruto del Espíritu en Gálatas 5:22. Y al final, ¿por qué debemos ser pacientes? Porque Dios ha sido paciente con nosotros. ¿A ti no te impresiona la paciencia que Dios ha tenido contigo? ¿Cuán paciente ha sido Dios contigo? ¿Cuán paciente ha sido Dios conmigo? Y al final hay que reconocer algo, mi hermano. En el verso 14, Pablo está hablando de los creyentes. Y está hablando de que en la iglesia están los ociosos, los desanimados y los débiles. Y esto es un buen recordatorio, que cada creyente en la iglesia está en un proceso diferente de madurez. Que cada uno en la iglesia está en un proceso diferente de santificación. Nadie madura espiritualmente de la noche a la mañana. No espere que hoy, que tú escuchaste este sermón, viste a un hermano ocioso y en amor lo levantaste y le dijiste, despierta tú que duermes. No esperes que de momento Dios pueda hacer eso, pero normalmente no ocurre así. Como que Él se levante rápido y enderezó su vida y ya está todo bien. No, mi hermano, hay que tener paciencia, como Dios la tiene con nosotros. De hecho, de igual manera, ten paciencia con aquel que está desanimado. Hoy compártele una palabra, pero deja que esa palabra haga el efecto y más adelante compártele otra. Y permite que Dios haga esa obra, pero ten paciencia. De igual manera con los débiles. Son procesos que el Señor nos permite pasar, mi hermano. Dios puede hacerlo porque Dios tiene poder. Y Dios puede cambiar el estado de una persona muy rápido. Pero normalmente funciona en procesos. Pero la idea es que con paciencia vayas acompañando a los ociosos, a los desalentados y a los débiles. Siendo pacientes para con todo. Miren cómo termina este pasaje en el verso 15. Es una instrucción más para el buen funcionamiento de la iglesia. Y es nuestro tercer y último punto. Una iglesia funciona según el diseño de Dios. Número 1, reconociendo a aquellos que nos sirven. Número 2, practicando el cuidado mutuo dentro de la iglesia. Y número 3, persiguiendo el bien. Y perseguir el bien es buscar el bien para el otro. Intencionalmente, cómo yo puedo moverme y hacer todo lo que yo pueda por el bienestar de mi hermano. Noten que no por mi bienestar propio. Es la idea de cómo nosotros buscar hacerle el bien a otro. Así que eso es lo que vemos para finalizar en el verso 15. Miren cómo Pablo termina diciendo, miren que ninguno pague a otro mal por mal. Antes sigan siempre lo bueno, uno para con otros y para con todos. Y hay algunos autores que han pensado en este texto y han dicho lo siguiente, oye, ¿qué pasa si yo trato de ayudar a un hermano ocioso y me responde de la manera incorrecta? Ah, pues yo le pago mal con mal. Pero la próxima vez yo le respondo igual o peor. O ya yo le tengo una respuesta. ¿O qué pasa si yo estoy tratando de ayudar a uno de estos hermanos? Como que está conectado el verso 14 y el 15. Porque Pablo termina diciendo, miren que ninguno pague a otro mal por mal. Nunca fue el diseño de Dios hacer eso. De hecho, mi hermano, escuche bien y póngaselo muy dentro de su corazón, porque es un pensamiento bien carnal. Cuando viene a su mente, cuando viene a mi mente esta idea de que alguien me hizo mal y yo quiero hacerle mal. Eso no viene del Espíritu del Señor. Eso viene de nuestra carne. Y hay que llevar eso a Cristo y decirle, Señor, yo no quiero tener este sentimiento, este sentir. Porque tu Espíritu Santo me da un nuevo fruto y me invita a perdonar. Y me invita a no pagar mal por mal. Me invita a seguir siempre lo bueno para con todos, incluso aquellos que te pagan con mal. La naturaleza humana busca devolver el golpe.
Cuando alguien me hiere, yo lo hiero para atrás. Cuando alguien me ofende, yo lo ofendo para atrás. Pero el Evangelio empieza a producir algo diferente en nosotros. El Evangelio empieza a producir algo diferente. De hecho, el verso 15 es un llamado a no buscar o procurar la venganza por nosotros mismos. Y de hecho, ya estamos cerrando, pero simplemente menciono muchos versículos o algunos versículos que tratan este tema como de apoyo. Mateo 5:44, Jesucristo dijo, amen a sus enemigos. Mateo 5:39, no resistan al que es malo. Romanos 12:19, no se venguen por ustedes mismos. De hecho, ese pasaje de Romanos dice que dejemos que Dios sea el que se encargue de la justicia, porque la justicia de Dios es perfecta. La venganza y la justicia perfecta le pertenece a Dios. Mi hermano, escuche bien, guarde su corazón. Pídale al Señor que guarde su corazón de eso, porque es nuestra tendencia. Nosotros somos casi como automáticos. Y digo nosotros en el sentido de nuestra naturaleza carnal. Es como que respondemos, como que me diste, te doy. Ese jueguito de nene. ¿Se acuerdan de los nenes cuando me diste, te doy? Y yo con mi hermana, que nos criamos juntos, y eso no se acababa. Yo creo que podíamos estar horas allí. Me diste, te doy, me diste, te doy. Y era que nadie se quería rendir. En realidad nadie se quería rendir. Era pues hasta que tú seas el último que te quedes dado. Usted ha escuchado el yo no me quedo dado. Esa es la misma idea. Es la misma idea, mi hermano. Y esa es nuestra tendencia. Ese es el pecado en nosotros. Miren qué impresionante, la próxima vez que usted tenga esa tendencia a responder, ¿sabes a quién usted puede mirar? Mira a Cristo. Porque en la Biblia dice que Él fue como un cordero que no abrió su boca y fue camino al matadero. Y fue allí, mi hermano, a morir una muerte que desde la perspectiva humana era injusta. No tenían que matarlo. Fue una gran injusticia humana. Sabemos que eso era el plan de Dios. Pero que mientras Jesús estaba allí en la cruz, Él no estaba diciendo, deja que yo me baje de aquí. De hecho, Él podía enviar ángeles, Él podía detener todo eso. Me encanta Juan 18, cuando van a buscar preso a Jesús, de momento dicen, estamos buscando a Jesús Nazareno. Y Él dice, yo soy. Y todo el mundo se cae con el poder de su palabra. Todo el mundo se cayó, se tumbó. Y allí Jesús los podía dejar tirados. Jesús podía vengarse. Ese era el momento de Él. Pero ¿sabes qué hizo allí? Murió en la cruz por amor y desde allí dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Mi hermano, cuando la próxima vez que nos cueste perdonar, porque perdonar es bien duro, no piense que esto es fácil, mi hermano. Yo lo puedo decir en palabras, pero en la vida de cada uno de nosotros, perdonar es bien duro. Pero la próxima vez que nos cueste perdonar, pensemos en Jesús. Pensemos en esa obra, pensemos y digamos, Señor, ayúdame a yo poder tener ese corazón de que mientras traspasaban tu costado con una lanza, mientras te clavaban los clavos, mientras te ponían la corona de espinas, ¿cómo tú decías perdónalos? Porque no saben lo que hacen. Y el Señor nos ayude, mi hermano, a no pagar mal con mal. Miremos a Cristo, que es el mayor ejemplo. Lo mataban y Él expresaba acto de amor. Lo crucificaban y Él pedía al Padre que los perdonara. Cuán grande amor es el de Jesús. Y nosotros estamos llamados a no pagar mal por mal, sino a siempre buscar lo bueno para todos. Pues repito, el ejemplo siempre lo tienes en Jesús, el que buscó el mayor bienestar. Bueno, mi gente, si Dios es tan bueno y tan bueno, que dice la Biblia, y yo creo que uno de los ejemplos más grandes de este tema, que Dios hace salir el sol y la lluvia sobre justos e injustos. Oye, hoy te portaste mal a un malvado y Dios no le da el sol. O solamente los cristianos tienen el sol siguiéndolo, o la lluvia, o lo que sea. No, mi hermano. Hay una misericordia de Dios. Dios es justo, pero hay una misericordia de Dios que a nosotros nos sorprende. Una paciencia de Dios que nos sorprende. Un amor de Dios que nos sorprende, mis hermanos. ¿Cómo nosotros vivimos como una iglesia gobernada por Cristo? Mírenlo aquí, los versos 12 al 14. Agradeciendo al Señor por aquellos que Dios ha levantado entre nosotros para liderar, enseñar, servir, trabajar, tenerlos en gran estima, dar gracias a Dios por ello. Viviendo esa vida de iglesia donde buscamos a los ociosos y le decimos, hermano, levántate, vive para Cristo, no tienes que estar ahí sentado sin hacer nada. No debes ser ocioso, debes cumplir tu ministerio, Dios te ha llamado. Debemos buscar a aquellos que son de poco ánimo hoy, hay algunos desanimados, debemos recordarle la palabra.
Busca alguna manera de recordarle alguna palabra del Señor a alguno que hoy está desanimado. Identifica a los débiles. ¿Y sabes qué? Ve con él y dice el texto, sosténlo. Seamos pacientes para con todos. Y miremos que ninguno pague a otro mal por mal, sino que podamos seguir lo bueno uno para con otro. Mi hermano, en estos 4 versículos, Pablo nos muestra una iglesia conforme al corazón de Cristo. De hecho, Pablo nos muestra cómo el evangelio transforma el corazón de tal manera que el creyente busca bendecir incluso a quienes lo han herido. Eso no está en nuestro ADN natural, carnal. Pero el evangelio transforma nuestro corazón. En estos 4 versículos, Pablo nos muestra eso. Una iglesia según el diseño de Dios. Una iglesia gobernada por Cristo. Es una iglesia donde los líderes trabajan y sirven. Donde hay miembros que se honran unos a otros, donde los hermanos se cuidan mutuamente, donde los creyentes son pacientes aún con las debilidades ajenas. Y es una congregación que rechaza la venganza, busca el perdón y siempre busca hacer el bien a otro. Mi hermano, ese es el ideal. Ese es el diseño de Dios. Y tú sabes que lo interesante, que ese es el modelo, a eso estamos llamados, y la iglesia está compuesta por pecadores como tú y como yo. Que eso no es natural hacer estas cosas. Por eso es que tenemos que pedirle una y otra vez al Señor que nos ayude en esta tarea, en esta obra. Recuerda siempre lo que hizo Cristo. Recuerda siempre cómo Jesús, la próxima vez que te cueste sostener al débil, recuerda que el primer débil eras tú y Cristo te sostiene. Y te sostiene todos los días. La próxima vez que nos cueste perdonar, mi hermano, miremos a Cristo, recordamos esas palabras y digámosle, Señor, dame ese corazón. ¿Cómo tú pudiste decir, Padre, perdónalos en medio de ese tiempo cuando te crucificaban allí? Se burlaban de ti. Porque no solamente era el dolor físico, mi hermano, de Jesús estaban burlando en ese momento. Y toda esa afrenta allí dijo, Padre, perdónalos. ¿Sabes qué? Yo una vez escuché a alguien, que yo le estaba hablando de este tema, y me dijo, pero él era Dios. Y yo recuerdo en esa conversación cuando esa persona me dijo eso, pero él era Dios hablando de Jesús. Él podía perdonar. Y decía, él era Dios. Pero el llamado bíblico y en obediencia que tenemos que seguir es a imitarlo a él, a ser como él. Ese es el llamado. Su espíritu está en nosotros, que es Dios en nosotros, precisamente para ayudarnos en algo que no podemos hacer por nosotros mismos. Mi hermano, por eso la Biblia le llama esto el fruto del espíritu, porque no es algo que nace en ti, de forma natural. Pero para eso tienes que estar bien conectado a Cristo. Juan 15, ¿se acuerdan Juan 15:5? Si tú quieres dar frutos separados de mí, nada puedes hacer. Tú quieres ver estos frutos del Espíritu Santo en tu vida, tienes que estar conectado a Cristo. Que el Señor nos ayude, mi hermano, a vivir según la enseñanza que hemos escuchado hoy en su palabra. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque a través de ella nos exhorta, nos anima, nos corriges. Nos recuerdas estas hermosas verdades del diseño tuyo para la iglesia. Una iglesia gobernada por ti, Señor, donde hemos visto de los versos 12 al 15. Hay un reconocimiento, hay un agradecimiento de la iglesia a aquellos que lideran, a aquellos que sirven, a aquellos que trabajan, a aquellos que amonestan. Gracias te damos, Señor, hoy. Aprovechamos la ocasión para darte gracias por nuestros pastores, nuestros líderes, los servidores, todos los que trabajan en cada ministerio. Señor, gracias por ello. Gracias porque es una labor que hacen para ti, Señor. Pero de igual forma te pedimos que nos ayudes a cumplir esta hermosa tarea de amarnos, cuidarnos unos a otros como iglesia. Señor, hay unos que están ociosos. Permite que podamos, Señor, animarlos, amonestarlos, levantarlos. Señor, hay otros que están desanimados y también recibirán aliento. Hay otros que están débiles y son aquellos que necesitan que los sostengamos porque parece que no pueden caminar de tanta debilidad que tienen. Señor, así funciona tu iglesia. Señor, y ayúdanos porque puede ser que hoy alguno de nosotros que estamos aquí sea el que está ocioso, sea el que está débil, sea el que está desanimado. Señor, yo te pido que tú envíes a uno de nosotros también para que en esta mañana lo anime, lo levante, lo amoneste. Que podamos experimentar ese cuidado uno al otro, Señor.
Padre, ayúdanos a siempre seguir tu ejemplo, el ejemplo de tu Hijo en la cruz, no buscando el mal, sino buscando siempre el bien, aunque incluso nos hagan mal a nosotros, Señor. Padre, cambia nuestro corazón y permítenos tener ese mismo corazón que dijo allí en la cruz, Padre, perdónalos. No es algo fácil, no es algo que está natural en nosotros, no lo produce nuestra carne. Y por eso venimos delante de ti, Señor, para que tú hagas lo que solo tú puedes hacer. Gracias, Señor, porque en los momentos más débiles tú nos has sostenido, Señor. En mi día más débil tú me has sostenido, Señor. Y así me has llamado a sostener al que esté débil hoy, Señor. Padre, gracias por tu palabra. En tu nombre oramos. Te lo pedimos todo. Amén.